asunto de fe y es asunto de confianza. Esto acentúa un hecho vital. Jesús fue divino y sin embargo fue humano. Por ser concebido en María, Jesús es Dios hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. El significado real de esto es que como Dios tuvo la capacidad de no pecar, desde Adán ninguna otra persona tuvo capacidad de no pecar. Desde Adán ninguna otra persona tuvo esta capacidad, porque todo hombre tiene un padre y una madre humana, un padre y una madre contaminados con una naturaleza pecaminosa, corrompida. Por eso el hijo de un hombre nace con la misma naturaleza, una naturaleza que no puede hacer otra cosa sino pecar. Sin embargo, Jesucristo, como único hijo engendrado por Dios, mediante el Espíritu Santo, tuvo la capacidad de vivir una vida perfecta, una vida justa. Tuvo la capacidad de no pecar nunca. Por eso él pudo decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? De esa manera llegó a ser el hombre perfecto e ideal, en quien todos los hombres pueden hallar salvación. El nacimiento del Hijo de Dios requería el nacimiento de una naturaleza que fuera perfecta. ¿Por qué? Porque una vida perfecta debería de ser vivida. Era preciso asegurar la justicia, esto es la perfección, una vida ideal, es decir, perfecta y justa, debía de ser vivida para que pudiera ocupar nuestro lugar y cubrir a todos los hombres con perfección y con justicia. Cuando Dios ve al hombre que está en Cristo, no mira la naturaleza de pecado del hombre, sino que lo ve justo y es declarado justo, porque la justicia de Cristo es impartida a nosotros. Ningún hombre ha sido o es perfecto. El hombre no alcanza la perfección. El hecho de no alcanzar la gloria de Dios se ilustra trágicamente por el destino final de la vida, que es la muerte. Pero Dios hizo todo lo necesario para asegurar la justicia y la perfección para el hombre. Él hizo todo lo necesario para salvar a su pueblo de sus pecados y de la muerte. Lo hizo de principio a fin, desde el nacimiento hasta la exaltación de Cristo. Dios envió a su Hijo al mundo, no por medio de un hombre y una mujer, sino por medio de una obra milagrosa de Dios, efectuada en la Virgen María, de manera que Jesucristo fue Emmanuel, el Dios hombre, lo cual implica 4 cosas. Como Dios hombre, Cristo pudo poseer tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Tuvo la capacidad y el poder innato para no pecar. Por eso su naturaleza divina lo capacita para vivir justamente, no haciendo nunca el mal y escogiendo siempre hacer el bien, viviendo una vida sin pecado. Cristo pudo asegurar la justicia ideal que va a cubrir a todos los hombres y que estará en el lugar de ellos. Como Dios hombre, Cristo también pudo cargar los pecados y el juicio del pecado correspondiente a todo hombre. En otras palabras, cargó tu pecado y cargó mi pecado. Cargó el pecado de toda la humanidad. En la cruz del Calvario, Él cargó los pecados de todos los hombres y ocupó el lugar que le correspondía a todo ser humano. Al morir, murió como hombre perfecto y como hombre ideal. Por eso su muerte puede cubrir
los pecados de toda la humanidad y pudo ocupar el lugar de todos los hombres. Como Dios hombre, Cristo pudo levantarse de la muerte. Notemos las palabras extraordinarias, fenomenales de Romanos capítulo 1, el versículo 3 y 4, donde nos dice: nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Vivió una vida perfecta y santa, mediante la cual llegó a ser el hombre perfecto, ideal. Por eso su resurrección cubre todo hombre y está en el lugar de todo hombre. Por eso la Escritura dice que si Él vive, nosotros también viviremos. Y Cristo resucitó para vivir en inmortalidad, y nosotros también viviremos con Él. Como Dios hombre, Cristo fue exaltado para sentarse a la diestra del Padre, para vivir eternamente en la dimensión celestial, en la presencia de Dios mismo. Como hombre perfecto e ideal, su exaltación a la dimensión celestial pudo abrir el camino al cielo para todo hombre. Él entró al cielo como precursor de todo hombre, nos dice Hebreos capítulo 6, verso 20. El nacimiento del Hijo de Dios requería el nacimiento virginal, porque Cristo es el único Hijo engendrado por Dios. Es el único Hijo de Dios quien posee toda la naturaleza y la plenitud de Dios mismo. Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, nos dice que Él no se aferró el ser igual a Dios, sino que estando en la condición de hombre, se humilló. En Colosenses capítulo 2, verso 9, la Escritura dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso su nacimiento tenía que ser diferente, tenía que entrar al mundo de manera diferente, porque Él es diferente por la naturaleza misma de su ser. Era preciso que entrara al mundo de tal manera que proclamara su naturaleza divina, pero de tal manera que pudiera participar de la naturaleza humana. Esto es de suma importancia. Su nacimiento tenía que involucrar tanto el acto humano como el de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debía de ser proclamado como Hijo de Dios, porque no habría salvación sino porque Él es el Hijo de Dios. Si Él no hubiera sido Hijo de Dios, no habría salvación. Y no hay salvación si no se le proclama a Él como el Hijo de Dios. El hombre solo puede ser salvo si el Hijo de Dios existe. Y solamente puede ser salvo si es proclamado con precisión que Él es el Hijo de Dios, que existe. Es necesario que nosotros proclamemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es necesario que proclamemos en Él las buenas nuevas de salvación. Necesitamos no solamente a Él como Hijo de Dios, sino también necesitamos su mensaje, es decir, su nacimiento virginal. Lo proclama como el unigénito Hijo de Dios y como el único Hijo enviado al mundo, mediante el cual, mediante una intervención directa y milagrosa de Dios. Quiere decir que necesitamos oír del Hijo de Dios eterno que vino para salvarnos. La Escritura dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que están bajo la ley.